Que Dios le bendiga, mi amado hermano, en esta hermosa tarde. Aquí estamos una vez más, su hermano y amigo Pastor Maynor Velázquez, transmitiendo desde la intimidad de mi hogar para bendición de su vida. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Es un gusto poderme dirigir hacia usted, esperando poder contar con su participación a través de este estudio bíblico que estamos llevando. Que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermano Rigoberto López, que está conectado con nosotros. No sé desde dónde nos saluda, hermano Rigoberto López, pero que Dios le bendiga. Gracias. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Gracias por estar ahí presente. Dios les bendiga a cada uno. La verdad es de que damos gracias a Dios por lo bueno que Él es. Gracias al Señor por cada persona que en este momento va a participar juntamente conmigo a través del estudio de la poderosa palabra del Señor. Es un gusto, es un privilegio poder estar una vez más en esta hora, siendo las 7:07 del día 15 de julio del año 2020. La verdad es de que el tiempo es apremiante. El tiempo no está para perderlo. El tiempo no está para estar metido en vanidades, sino al contrario, está para estar apercibido y escuchar el consejo de la bendita palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermano Juan Carlos Mendoza, que ya está con nosotros. Esperamos en Dios que usted esté bien. Rogamos al Padre que usted esté con paz en su corazón, que usted esté bendecido y que sobre todas las cosas, que usted esté con ese ánimo para seguir adelante, con ese ánimo para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Dios le bendiga grandemente. Amén. Así que en esta hermosa noche les vamos a esperar unos minutos, vamos a esperar un momento para que juntos escuchemos el consejo de la palabra del Señor. Amén. Así que espero que usted tenga hoy gozo en su corazón, que tenga ánimo, que tenga esa gratitud con el Señor para seguir adelante, para seguir confiando en que Dios nos va a ayudar en todo momento. Amén. Dios bendiga a mi hermana Maribeth Méndez. Ella nos está viendo en este momento. Dios le bendiga. Me gustaría saber desde dónde se conectan. Gloria al Señor. Gracias por tu saludo, hermano Juan Carlos Mendoza. Qué bueno que estás presente ya para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. En esta hermosa noche vamos a continuar nuestro estudio bíblico del Evangelio de Mateo, capítulo número 24. Gloria a Dios. Se recordará usted que el día de ayer vimos lo que fue el capítulo número 3, el versículo número 3 al 5. Gloria a Dios. Y se acuerda usted que el día de ayer hablamos acerca de las 3 preguntas que le hicieron los discípulos de Jesús en el Monte de los Olivos. Gloria al Señor. Yo me imagino que usted se acuerda quiénes eran los discípulos que estaban interrogando a Jesús. Amén. Y si usted no se acuerda, búsquelo ahí en su Biblia. Marcos capítulo 13, versículos del 3 al 4. Gloria al Señor. Ahí están el nombre de los discípulos que interrogaron a Jesús. Y estos discípulos le hicieron 3 preguntas a Jesús. El primero era: ¿cuándo iba a suceder la destrucción del templo? La segunda pregunta es: ¿cuáles serán las señales de la segunda venida de Cristo? Y la tercera: ¿cuál será el final del siglo? Amén. Entonces, ayer resolvimos la primera pregunta. Hoy veremos la siguiente, que es: ¿cuándo será el fin? Amén.
y vamos a poderlo estudiar. Yo le invito a usted a que se una con nosotros, a que tome papel y lápiz y que juntos podamos estudiar la bendita palabra del Señor. Amén. Entonces hoy vamos a ver lo que es el versículo número 6 al versículo número 8. Gloria a Dios. Versículo 6 al 8 de el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Amén. Así que antes de dar inicio en esta hermosa tarde, queremos tomarnos un momento de oración para rogar al Padre por nuestro país y por nuestra nación. Así que yo le invito a usted para que se una conmigo y oremos al Señor. Oremos. Padre, en esta hora, Dios eterno, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bendición. Te doy gracias, Señor, porque, Padre, tú no nos dejas, Señor, de ninguna manera. Tú no nos dejas, Señor. Tú estás en todo momento. Estás presente, Señor, en nuestras vidas. Estás presente, Señor, porque tú nos amas, Padre. En este momento, Dios eterno, venimos orando, Padre Celestial, por nuestra nación, Señor. Oramos por Guatemala, Padre. Oramos, Dios mío, por las familias, Señor. Oramos por los hospitales, por las enfermeras, los doctores, Señor. Oramos, Padre bendito, por las familias, Padre, que han pasado, Señor, y que están pasando por este valle de enfermedad, Padre. Seguimos suplicándote, seguimos implorándote, Señor, misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios eterno, que tú extiendas tu mano de amor, que tú extiendas tu mano de misericordia, que tú nos ayudes, Señor. Padre, el tiempo es ya, Señor. Y hemos estado predicando, Dios mío, acerca de esto. El tiempo es ya, Padre. El tiempo es ya para afirmarnos delante de ti, Dios. El tiempo es ya, Padre, para arrepentirnos de nuestro mal proceder. El tiempo es ya, Señor, para dejar el pecado, Padre. El tiempo es ya, Dios mío, para dejar, Dios eterno, la indiferencia, la dureza de corazón, Señor. Porque tú vienes pronto, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, mis amigos, Padre, que ya están conectados conmigo, Dios eterno, para escuchar tu palabra, Padre. Gracias te doy, Dios eterno. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, danos la fortaleza, Padre, para seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias al Señor por mis hermanos que ya están conectados. Dios les bendiga, hermana Yolanda Reyes de Ruiz en la zona número 5. Gloria a Dios. También Dios bendiga a mi hermana Miriam Esther allá en Villanueva, ¿verdad, hermana Miriam? Gloria al Señor, que Dios le bendiga. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Le decía yo a usted que hoy vamos a ver la tercera parte de este lindo y hermoso estudio de Mateo capítulo 24. Hoy vamos a ver el versículo número del 6 al 8. Así que usted no se lo pierda. Dios bendiga a mi hermano Anthony Moreno, que ya está con nosotros también. Gloria al Señor. El favor que yo les pido, o la súplica que yo les pido, como siempre, es que al escuchar usted este mensaje, usted lo compártalo, dándole ahí compartir y que este video se reproduzca en su muro para que otros escuchen la palabra de Dios. Es tiempo de que compartamos la palabra, es tiempo de que prediquemos al Señor. Amén. Así que yo le invito a usted para que no se vaya, sino se quede con nosotros y juntos podamos escuchar el consejo de la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo número 6 del capítulo 24 de Mateo, y dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Mire usted qué tremendo es esto. Gracias a mi hermano Anthony Moreno que ha compartido esta señal. Yo le invito a mis demás hermanos para que también lo hagan. Gloria al Señor. Bienvenida a la familia Palma Alvarado en la colonia Lomas de San José, en la zona número 18. Dios les bendiga. No se queden ustedes solo con la señal. Compartan a través de su muro este mensaje que va a ser de bendición para las vidas de todo aquel que lo escuche. Entonces, quiero iniciar con el versículo número 6. Dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras, rumores, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Oiga esto, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De este versículo 6 me llama la atención, óigase bien, dos cosas. En primer lugar, dice el Señor, porque es Jesús el quien está hablando, dice el Señor: mirad que no os turbéis. El Señor está dando un anuncio. El Señor está declarando una palabra. Y es que cuando Dios habla, hay que poner mucha atención. Cuando Dios da un mensaje, hay que prestar atención. Por eso le invitamos a ustedes que cada vez que escuchen este mensaje, presten toda la atención. No es momento de estar viendo tele, no es momento de estar haciendo otras cosas. Es momento de escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces dice aquí: mirad que no os turbéis. Queda claro que el ser humano y las organizaciones del mundo, como por ejemplo las Naciones Unidas, no pueden resolver el problema de los conflictos, el problema de las disputas, de las guerras. Ninguna organización a nivel mundial, ni el hombre, puede resolver estos problemas. Realmente, si lo meditamos, el único que puede traer paz a la vida del hombre es Dios y nadie más. Y este mundo no habrá de tener paz hasta que venga el príncipe de paz, nuestro amado Salvador. Entonces, me llama la atención la expresión que Jesús está usando aquí. Porque el Señor está diciendo: mirad que no os turbéis. Una mente turbada es la que padece de un continuo descontento, que está presionada, que está inquieta, que se preocupa por el futuro y el pasado, así como por las circunstancias presentes. Esa es una mente turbada. Y aquí el Señor está diciendo: lo que ustedes oigan, porque no está diciendo que va a suceder. Lo que el Señor está diciendo: lo que ustedes oigan. ¿Qué vamos a oír nosotros? Vamos a oír de guerras, de rumores de guerras. Pero dice: pero poned atención, dice. Poned sumo cuidado que no caigan en la angustia, que no caigan, oiga, en la inquietud, que no caigan en la presión, que no haya una preocupación ni del futuro, ni del pasado, mucho menos del presente. ¿Por qué razón? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios no desampara a sus hijos. Porque Dios está como poderoso gigante en medio de su pueblo. Yo le decía hace poco a usted, somos hijos de Dios. Confiamos en el poder de Dios. Confiamos en su mano poderosa. Pero ni usted ni yo estamos exentos de pasar por este valle de enfermedad. Ni usted ni yo estamos exentos
de caer enfermos por este virus. No estamos exentos. Pero si no estamos exentos, ¿cuál es la razón entonces de entregar nuestra vida a Dios? ¿Cuál es la razón de entonces poner nuestra fe en Dios? Bueno, la razón es esta: que nosotros no estamos exentos de la enfermedad, de la escasez, de la limitación. Pero la razón por la cual hemos decidido entregar nuestra vida a Dios es porque si llegásemos a caer en esto, tenemos una esperanza, tenemos un consuelo, tenemos una capacidad sobrenatural para vencer, y esto es en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, esa es la razón, porque no es lo mismo pasar por una enfermedad sin tener esperanza. No es lo mismo pasar por una limitación sin tener consuelo. No es lo mismo pasar por una circunstancia difícil no teniendo dónde ampararnos. Pero el Hijo de Dios sí tiene esperanza. Pero el Hijo de Dios sí tiene la capacidad de creer en ese Dios sobrenatural que abre caminos donde no lo hay, que hace descender la lluvia sobre desiertos, que provee sobrenaturalmente el alimento. Porque dígame usted, con toda esta crisis, ¿quiénes han dejado de comer? ¿Quiénes han dejado de vestir? Con toda esta crisis y con todas las mentiras que el hombre dice, dígame usted, ¿acaso Dios ha sido injusto? Yo creo que no. Entonces, por eso el Señor está diciendo acá: mirad, poned atención, no os turbéis, porque es necesario. Esta es la segunda expresión que me llama la atención, porque dice aquí: porque es necesario, dice, que todo esto acontezca. Mire qué tremendo es esto. O sea, que es necesario que pasemos por enfermedades. Es necesario que pasemos por limitaciones. Es necesario que pasemos por dolor, por tristeza. Es necesario. Mas no quiere decir que te vas a quedar ahí postrado. Mas no quiere decir que ahí se va a acabar tu vida. Porque si aún, óyeme, si aún llegase la muerte después de la muerte, sabemos que un día nos encontraremos con nuestro amado Salvador en la patria celestial. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire qué tremendo es esto. Tener la capacidad de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es tener una firme y sólida fe en Dios y no ser movido por nada ni por nadie. Y yo creo que ese es el desafío más grande que los hijos de Dios estamos teniendo hoy en día a través de esta pandemia. Dios está escarbando en el corazón de sus hijos, de sus siervos, de los líderes, de los predicadores. Dios está escarbando en el corazón para ver qué tan firmes somos en este principio. Porque esto no es el final. Esto no es para morirse. Esto no es para tirarnos de una vez al desespero, al lloro. Esto no es para tirarnos de una vez a la angustia. No, mi hermano. Esto es un principio de que humanamente hay dolor. Claro que sí. Y Dios no está en contra de que tú y yo lloremos. No. Dios no está en contra de que tú y yo sintamos ese pesar en nuestro corazón. Dios no está en contra de eso. Si cuando Jesús estuvo en circunstancias difíciles, cuando Jesús experimentó dolor en su vida, Él lloró. Te recuerdo que Él lloró por su ciudad. Él lloró por Jerusalén. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Entonces, Él fue débil también. Ahora, una cosa es que tengamos ese pesar, esa tristeza por lo que está pasando. Pero otra cosa es que caigamos en depresión.
Otra cosa es que nos tiremos al abandono. Otra cosa es que querramos detener nuestra vida a causa de lo que estamos viviendo. Ahí Dios no lo permite. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ser luz. Porque tenemos que dar la palabra. Porque tenemos que predicar como sea, donde sea y a quien sea. Por eso dice aquí el Señor, porque todo esto, versículo 6, es necesario que acontezca. ¿Por qué es necesario? Te voy a decir esto, 3 cosas. ¿Por qué es necesario que todas estas cosas pasen? En primer lugar, para que conozcamos a ese Dios sobrenatural. Amén. Número 1, para que conozcamos a Dios sobrenatural. Número 2, para que nosotros enderecemos aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Porque, no me dejarás mentir, los cristianos de hoy en día, en lugar de dignificar el reino de los cielos, más bien lo avergüenzan. Los cristianos, en lugar de testificar de un Cristo de poder, hoy hacen todo lo contrario. Necesitamos la corrección de Dios si nos queremos ir al cielo. Y por eso dice el libro de Proverbios, dice la palabra del Señor, porque Dios al hijo que ama, a este disciplina. Mira cómo está la iglesia de hoy en día, llena de hipocresía, llena de falsedad, llena de cosas que de verdad dejan mucho que desear como hijos de Dios. Entonces, Dios se vale de todo, oíme bien, para que el hombre se acerque. Número 3. Número 1, Dios permite todo esto para que conozcamos el poder de Dios. Número 2, para que enderezcamos aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Porque tú no me dejarás mentir, pero mucha gente hoy en día metida en la iglesia, pero no deja de hablar malas palabras. ¿Y crees tú que eso agrada a Dios? Muchos metidos en la iglesia, pero todavía con su corazón en el mundo. Muchos metidos en la iglesia, pero de vez en cuando echándose una cervecita social. ¿Y crees tú que de verdad un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, lavado y comprado con la sangre de Cristo, será que todavía tendrá en su corazón el deseo del mundo? Entonces tenemos que reflexionar. Dios permite todas esas cosas para que enderezcamos nuestra vida. Y número 3, Dios se vale de todo para que el ser humano se acerque a Él. Porque a través de esta pandemia, mira, ¿te acuerdas tú cuando yo subí unos videos donde yo estaba predicando en la calle? Yo estaba predicando en la calle y se acercaba la gente en la calle. Se acercó una señora a reconciliar en plena calle, que por causa de la pandemia no le dio vergüenza que orásemos en la calle, pero en otras circunstancias no hubiese prestado atención. En otra oportunidad, predicando en la colonia Lomas de San José, número 2, ahí predicando, se acercó una señora a pedirle perdón a Dios, que si no hubiese sido por la pandemia, tampoco se acerca. Entonces, Dios se vale de todo para que el hombre se acerque. Entonces, mirad lo que dice Lucas capítulo 21, versículos 25 al 26. Búscalo en tu Biblia. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 26. Entonces habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mira qué tremendo es esto. Entonces, versículo 6, ni tú ni yo debemos caer en turbaciones. Yo te pregunto hoy, y quiero que me digas, quiero que me contestes, ¿cómo está la gente de hoy? ¿Cómo se encuentran las personas, tu familia? ¿Cómo te encuentras tú ahorita en este momento?
¿Te encuentras deprimido? ¿Te encuentras triste? ¿Te encuentras angustiado? ¿Cómo te encuentras? El Señor Jesús te dice hoy, mirad que no se turbe tu corazón. No te angusties, no te desesperes, no te inquietes. Si el Señor ha permitido que la crisis llegue a tu vida, no es para destruirte. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Lo que Él quiere es que le conozcas. ¿Sabes cómo? Así como lo conoció Job. ¿Te acuerdas tú de Job? Job dice que después de haber pasado todo lo que pasó, yo me recuerdo que tú sabes la historia, y si no la sabes te invito a que la leas. Libro de Job, está antes de los Salmos. Pero al final de todo su proceso, Job dijo estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la clase de relación que Dios busca que tú tengas con Él. No te angusties. Que el temor no invada tu corazón pensando que vas a morir en esto, que te vas a quedar en esto. No, mi hermano. Que tu corazón no desfallezca, oye, pensando que aquí se va a terminar todo. No, mi hermano, este no es el fin. Este es el principio de todas las cosas. Entonces usted me va a decir, bueno, hermano, pero si este es el principio, mire cómo estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar a Dios. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer, hermano, si este es el principio y la cosa está color de hormiga? Buscar a Dios. Ese es el mensaje, esa es la palabra, ese es el camino, esa es la dirección. Tú que me estás escuchando en este momento, comparte este video, comparte esta palabra, porque este mensaje puede traerle esperanza a un amigo que tú tienes en tu red. Compártelo. No te quedes tú solo con esta palabra, porque hay mucha gente, hay miles de gentes en Estados Unidos, en Argentina, en México, donde quiera que tú me estés viendo, que necesitan esperanza. Por eso es que siempre les decimos, compartan esta palabra, no se la queden solo ustedes. Entonces, volvamos a lo mismo. Todo es necesario, dice el Señor. Que si vamos a llorar, hagámoslo en el Señor. Que tus lágrimas no caigan al suelo, pero humíllate delante de Él. Pero mira, estás viendo que las cosas están difíciles. ¿Ya diste a entender tu corazón a Dios? ¿Ya diste a entender tu vida al Señor? ¿Ya entraste tú en el aposento de intimidad para poder entender y comprender lo que Dios quiere de ti? Porque yo le aseguro que muchos hermanos ya están en una crisis tremenda, hermano. No hay trabajo, no hay salario, pero la Biblia no la agarran para leer. Pero tiempo para orar no lo tienen, pero para la televisión sí, para el celular sí, para platicar con la comadre sí, para platicar con el vecino sí, para irse a endeudar sí, para ir a tocar la casa de los prestamistas sí. Ahí sí hay cabeza, ahí sí hay palabra, pero para tocar los cielos, hermano, con un corazón contrito y humillado, ahí no hay. Y Dios lo que quiere es que tú le busques. ¿Me comprendes lo que te estoy diciendo? Iglesia amada, hermano, hermana amada, Dios lo que quiere es que estés seguro, no en lo que tienes en la bolsa, sino en la fe que has puesto en el Señor. Ahí tiene que estar tu seguridad, hermana. ¿Por qué estás tensa? ¿Por qué estás estresada? ¿Por qué estás estresado, hermano? ¿Por qué piensas tú que este es el fin, cuando el Señor está diciendo que todo es necesario? Versículo 6, capítulo 24 de Mateo. Todo es necesario, pero aún no es el fin. Este es el principio de las cosas. Sigamos adelante. Versículo 7.
Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Tenemos que entender una cosa, que todas estas señales son características de la época que estamos viviendo, pero no es el fin todavía. Son características que han marcado el tiempo que estamos viviendo. Es evidente que a lo largo de la historia han existido falsos cristos. A través de la historia, los rumores de guerra y los terremotos han caracterizado todo este tiempo en que la iglesia ha proclamado al Señor. Y aunque se intensificarán a medida que nos acerquemos al final, en este momento, lo que nosotros debemos entender, que son señales que nos están acercando, pero que todavía no es el fin. Que nos están aproximando a la venida de Cristo, pero que todavía no es el fin. ¿Por qué razón? Porque tenemos que predicar la palabra, porque tenemos que darle el mensaje de salvación a nuestra familia, porque tenemos que luchar a toda costa que nuestra generación no se pierda sin el Señor. Amén. A lo largo de la historia y conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que la explosión demográfica es motivo de gran preocupación para el ser humano. Y con razón, porque en la actualidad hay millones de personas que están muriendo de hambre. Sin embargo, el caballo negro que representa al hambre en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6, aún no ha aparecido. Pero dicho caballo con su jinete se harán presentes cuando llegue el fin. Lo que vemos hoy es el principio de dolores como de una mujer encinta. Los historiadores llamaron a la Segunda Guerra Mundial la Guerra Grande. Hasta ese punto, sí era la guerra más grande en aquel tiempo. Tanto que duró desde el año 1914 al año 1918. El orden de la antigua Europa fue golpeado de tal manera que provocó pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Siguieron los años venideros después de que acabó esta Segunda Guerra Mundial. Pese a que ha habido muchos terremotos a través de la historia, la frecuencia de estos temblores y la cantidad de destrucción que causan han aumentado tremendamente desde la primera parte del siglo XX hasta el día de hoy. No hace mucho, hace un par de días, en México hubo un terremoto en medio de esta pandemia. Entonces, pero vuelvo a repetir, no es que ya estemos en el fin, son principios de dolores que nos acercan hacia el fin. ¿De que estamos muy cerca? Claro que sí. De que Cristo viene pronto por su iglesia y no es una fábula y no es un cuento, es una realidad. Cristo viene pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Las hambres, las plagas mundiales, las pestes y otros trastornos de la naturaleza también han venido en mareas por todo el mundo desde el principio del siglo XX hasta el día de hoy. Pero el Señor Jesús dijo, todavía no es el fin. Versículo 8, capítulo 24. Y todo esto será principio de dolores. Cuando una mujer, y ahorita tenemos varias mujeres conectadas, como hermana Martita Ortiz, como hermana Miriam, como hermana Yoli. Cuando una mujer empieza su parto, los primeros dolores no son los únicos, sino más bien ellos son los primeros de una serie de dolores que vendrá sobre el vientre de la mujer que va a dar a luz. En la mayoría de los casos, un patrón comienza
con cada dolor de parto que viene ligeramente más rápido que el anterior y con mayor intensidad. Cuando las contracciones son menos de 3 minutos una de la otra, la madre sabe que el momento de dar a luz se está acercando. Y eso es lo que el Señor está figurando acá. El Señor está figurando que cada cosa que acontezca en el mundo nos llevará al fin. Cada cosa. Por eso, mire, usted tiene que prestar atención. Todos los rumores de guerra, los terremotos, las plagas. Mire, hace poco hace un par de días yo leí que en Brasil, por ejemplo, hubo una, ¿cómo se le llama? Hubo una marea de langostas que cayó en Brasil, que llenó toda una playa. Hasta las calles estaban llenas de langostas. Entonces, oiga, cada cosa que acontezca nos acercan más y más al fin. Ahora, no solo aquí en el capítulo 24, el Señor está dando señales de lo que nos va a llevar al fin, sino que también, mire, ahí en Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. Váyase conmigo, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Primero le voy a leer la Reina Valera. Sí, le voy a leer la versión Reina Valera. Y dice acá: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga, ese es un mensaje que Pablo le da a su hijo Timoteo. Y dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra griega traducida como peligrosos es chalepos. Chalepos es la palabra que se traduce en griego para peligrosos. Y esta misma palabra griega se traduce como feroz. La palabra griega habla del furor y de la gravedad que tendrán estos tiempos, y describe el estado de ánimo de la gente del mundo en los últimos días de este siglo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos violentos. Ahora, leamos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dígame usted si estas palabras del versículo 2 no son las características de lo que está marcando nuestra generación. Empezando de los niños. Porque hoy ya de los niños ya no se escuchan gracias. Hoy de los niños ya no se escucha, ya no se mira una gratitud. Hoy de los niños ya todo es exigencia. Mire, voy a poner yo de ejemplo a mis hijos. Yo con mis hijos todo el tiempo, todos los días, les digo, den gracias. Cuando mi esposa hace la comida, les enseño a mis hijos, cada vez le digo a mis hijos, denle gracias a su mamá por la comida. Y mis hijos lo dicen, gracias mamá por la comida. Pero dígame usted, ¿cuántos de nosotros les estamos enseñando eso a nuestros hijos? Hoy los hijos, todo es pedir, todo es exigencia. Y cuando lo reciben no hay un gracias. ¿Acaso tú como padre, cuando le das algo a tus hijos, tú vienes y le dices, se lo voy a dar porque yo no lo tuve? Pero dígame usted, todas las limitaciones que tuvimos, ¿no nos enseñaron a ser agradecidos? Todas las limitaciones que tuvimos, ¿no nos enseñaron a valorar las cosas? Yo creo que sí. Pero la generación de ahora es muy ingrata.
Y mire lo que dice acá, dice versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí entran los hijos. Desobedientes a los padres, ingratos. Mire usted, ¿cuántos hijos hoy abandonan a sus padres? Hoy la patoja no puede tener 11 años porque ya quiere andar bien pintada. Hoy la patoja no puede tener 11 años porque ya anda recibiendo cartas de amor. Hágame usted el favor. Entonces se hace una realidad. Y dice, son ingratos, impíos. Eso es lo que caracteriza hoy. Hoy las patojas se embarazan, dan a luz y los abuelos son los que crían a los hijos. Óigame usted. Hágame usted el favor. Y tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar contra ese espíritu de ingratitud que está en el mundo y que quiere gobernar a nuestras generaciones. Hoy nuestras hijas, por ejemplo, las patojas de hoy en día, quieren andar bien arregladas, bien peinadas, bien vestidas, bien pintarrajeadas. Pero yo te pregunto algo. Tú como madre, ¿cuál es tu posición? ¿Estás entregando tus hijas al mundo o las estás entregando a Dios? Porque mi hija, antes de exponerse al mundo, primero que aprenda a ser mujer. Y no es porque la vaya a tener de sirvienta, pero tiene que ser una mujercita hecha y derecha. Que mi hijo, antes de exponerse al mundo, sea un jovencito hecho y derecho, recto, bajo los principios y ordenanzas de la palabra de Dios. Que mi hijo primero aprenda a ser obediente, que aprenda a ser respetuoso, que aprenda a tener temor a Dios, y entonces después hablamos. Versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mira la violencia que tendrá el carácter del hombre en este tiempo. Versículo 14. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso ayer te decía yo, ¿cómo es posible que hoy la iglesia se haya convertido en un centro de entretención para que los jóvenes lleguen a la iglesia? Quiere decir entonces que la salvación de Cristo ya no es suficiente. Quiere decir entonces que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ya no es suficiente para el joven, para la señorita. Ahora hay que crear espectáculos en la iglesia, hay que crear shows en la iglesia. Ahora hay que permitirle a los jóvenes ser un poquito más livianos, que anden con pantalón, que anden con camisetas, que anden con vestidos estrafalariamente. ¿Y dónde está la santidad? Porque habrá muchos que dirán, bueno hermano, pero es que mire hermano, en la época que estamos viviendo, y el pantalón ni le quita ni le pone la santidad a la señorita, y es más, hasta de precaución sirve. A mí dime todos los argumentos que tú quieras. Y perdóname si te sueno muy legalista, pero yo no te estoy predicando bajo legalismo, yo te estoy predicando bajo lo que la palabra de Dios dice. Y a mí la Biblia me dice que, hermano, el hombre no ha de usar hábito de mujer y la mujer no ha de usar hábito de hombre. Punto. Tú puedes sacar todas las conclusiones e interpretaciones habidas y por haber. El problema no es conmigo. El problema es con Dios, al Espíritu Santo. Pregúntale si al Espíritu Santo le gusta que tú entres a su presencia a adorarle con pantalón. Pregúntale al Espíritu Santo si a Él le agrada que entres a su presencia, que quieras tocarle con una camiseta escotada. Conmigo no es el problema. Yo te amo en el amor del Señor. Pero pregúntale a Dios. Es que ese es el problema. Que nos escudamos bajo nuestras interpretaciones, nos escudamos bajo nuestros pretextos. Por eso dice la palabra del Señor, vuestras excusas son como trapos de inmundicia. Oílo. Trapos de inmundicia son nuestras excusas. Entonces, ¿quién dijo que la iglesia tenía que ser una entretención para los jóvenes? ¿Quién dijo que la iglesia tenía que ser un centro donde había que alivianar las cosas? Momento.
La palabra de Dios es una y nos debemos de regir a ella. Punto. Ahí se quedó. Lo que yo piense, lo que yo entienda, lo que yo asimile, lo que yo quiera cambiar, eso queda en segundo plano. Amén. Entonces dice acá, porque tendrán, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mira lo que dice, a esto se evita. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten, en las casas y llevan cautivas a las mujeres, a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Oílo. Por alivianar el cristianismo dentro de las iglesias, por eso es que se introduce el pecado. Por alivianar, por permitir ciertas cosas entre los jóvenes, por eso es que terminan después pecando. Por eso rijámonos a lo que la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Punto. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Óyelo. Estos son para los que tienen comezón de oír. Andan escuchando predicaciones habidas y por haber, y cuantas pueden, pero ¿cuánto ponen en práctica? Yo espero que tú no seas solamente de aquellos que oyen la palabra, pero siguen viviendo igual. Yo espero que no seas de aquellos que les gusta escuchar los mensajes bonitos, los mensajes donde prosperidad, donde solo amor. Yo espero que tú no seas de esa clase de personas. Yo espero que tú seas un cristiano bien sólido, bien entendido. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Oílo. Y aquí en esta parte, hombres corruptos de entendimiento, ahí entran los que dicen ser siervos de Dios, que se han mezclado con el mundo, que han hecho del cristianismo una filosofía, cuando la filosofía no tiene nada que ver con Cristo. Que han hecho del cristianismo, oíme, palabras estrafalarias, cosas, hermano, muy rebuscadas, cuando el mensaje de Dios es simple: arrepiéntete, confiesa tus pecados y entonces serás salvo. Ese es todo el mensaje, no hay que buscarle más. El mensaje de Cristo es: arrepiéntete, deja tus pecados, confiésalos y entonces serás salvo. Hermano, ¿para qué le buscamos más? Quiero terminar, hermano. El Señor nos está advirtiendo acá. El Señor nos está llamando a la atención para que no entremos, hermano, a la corriente de este mundo, para que no seamos ingratos, para que no seamos vanagloriosos. ¿Qué tiene que ver la vanidad con las señoritas de la iglesia? Si las señoritas son lindas, son hermosas, hermano, sin estarse echando pintura. Y no es que esté en contra de que se arreglen, no me vaya a malinterpretar, no estoy en contra de ello. A lo que voy, hermano, es que la belleza tiene que ser tu santidad, no lo que te pongas. Tu belleza no tiene que ser lo exterior, tiene que empezar desde tu relación íntima con Dios. Ahí tiene que empezar tu belleza. ¿Qué tiene que ver, hermano? Oiga bien, ¿qué tiene que ver, hermano, con que seamos traidores? Hoy la iglesia, hermano, está llena de traición. Hermanos contra hermanas, hermanas contra hermanas. Hermano, ¿será que Cristo está de verdad en nuestro corazón? Examinemos en nuestra vida, por favor. Porque el mensaje de Dios, hermano, es que no entremos en esta rama. Dios no quiere que seamos, hermano, personas con apariencia de piedad. No, mi hermano. Dios quiere que de verdad haya piedad en nosotros. Amén. Seamos diferentes. Tengamos a Cristo de verdad en nosotros y arrepintámonos de todo pecado. En esta tarde, gracias por haber estado ahí. Te espero el día de mañana a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Que Dios te fortalezca.
Que Dios nos ayude a seguir adelante. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.